Jóvenes, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Jóvenes, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha. Ya, gracias. Bueno, la lluvia mejor. Ya, buenas tardes, buenas tardes. ¿Han estudiado la teoría de la semana pasada para hoy, muchachos? Señoritas, ¿han estudiado? Sí, ¿será? Jóvenes, jóvenes virtual, ¿han estudiado o no? Sí. Con tristeza, no creo. Ya. Vamos a ver, muchachos. El día de hoy, vamos a ver lo que son mayas, ¿ya? Nos faltaba la parte de mayas. A ver, sí. ¿Sí pueden ver la marca ahí? ¿Sí ven? ¿Sí se ve la marca? ¿Normal? Ya. Listo, empecemos. Miren, vamos. Mayas. ¿Qué es una malla? Primero, antes de explicarte lo que es una malla, tengo que explicarte dos leyes. Dos leyes. Vamos a ver. Leyes de Kirchhoff. Vamos, leyes de Kirchhoff. Estas son las que están viniendo, no sé por qué. Bueno, así le agarran de moda a veces. Últimamente, los problemas han venido con leyes de Kirchhoff. Varios, bueno, al menos los últimos problemas que yo recuerde, creo que casi todos. Casi, me parece. Empecemos, empecemos. Primera ley. Primera ley. Esta es la más fácil. Ley de los nudos. Ley de los nudos. Es bien sencilla, mira, yo tengo un alambre, no se le llama alambre, hemos dicho, se le llama conductor. Acá tengo otro conductor de dos, si quieres tres, no hay problema. Por acá viene otro, por acá viene otro, por acá viene otro. ¿Sí? La cosa es que te das cuenta que los tres alambres se están intersectando en un solo punto. Ahí están. Se están intersectando en un solo, en un solo punto. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de los nudos? ¿Se acuerdan, jóvenes, quién es la que avanzaba, la que caminaba, la que representaba a las personas para nosotros? ¿Alguien me puede decir? De corriente eléctrica. ¿Quién? No escuché, jóvenes. La Sí. intensidad de corriente eléctrica. No estoy esperando que me contesten. Muchas gracias. ¿Cómo dice que han estudiado? Ya no importa. Primer perdón de la tarde. Ahí está. Intensidad 1 y intensidad 2. Quien camine la intensidad. Las cargas eléctricas en realidad, ¿no? Pero asumimos que es la intensidad. Muy bien. La intensidad 1 y la intensidad 2 llegan a ese punto. Muy bien. De ese punto sale la intensidad 3, sale la intensidad 4, por ejemplo, y sale la intensidad 5. Salen esas intensidades. Muy bien. Listo. Veamos. Ese puntito de intersección, ese punto que está ahí, se le llama nudo. Por eso se le llama la ley de los nudos. Entonces, ¿qué dice la ley de los nudos? La ley de los nudos dice esto, que la intensidad que entra al nudo, que es I1 más I2, es igual a la intensidad que sale. Lo que entra sale. Ah, ya. Entonces, ¿está entrando quién? La intensidad 1 más la intensidad 2. Y eso debe ser igual a lo que sale. ¿Quién sale? Sale la intensidad 3, sale la intensidad 4 y también sale la intensidad 5. Ahí está. Esa es la ley de los nudos. Esa es la ley de los nudos. Ahí está, la ley de los nudos.
¿Qué dice la ley de los nudos? La suma de las intensidades que entra al nudo es igual a la suma de intensidades que sale de dicho nudo, perdón. Nada más, ¿ya? La ley de los nudos. Muy bien. Veamos. La segunda ley es la ley de las mallas. La segunda ley es la ley de las mallas. Acá viene la cosa. Acá viene. También se usan los nudos, o sea, en combinación con ambas. Ambas se combinan y eso es lo que viene. Mira, antes de hablarte de la ley de las mallas, debo hablarte la siguiente observación, la siguiente nota. Ley de signos. Ley de signos. Ley de signos. ¿A qué me refiero? Observa. Me refiero a lo siguiente, mira, me refiero a lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, este señor, número 1 le ponemos acá. Yo tengo esto que está acá, ve. Veamos, miren, tengo esto. ¿Me podrían decir qué representa este señor de acá la semana pasada con su polo negativo y su polo positivo? ¿Qué representa este aparatito que estás viendo acá? El toma corriente. El toma corriente, ¿verdad? Eso de ahí, polo negativo, polo positivo, es el toma corriente, toma corriente. Muy bien, muchacho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo siguiente, vamos a suponer que la intensidad de corriente eléctrica, que tú sabes que es la que viaja, la intensidad de corriente eléctrica viaja de esa manera, viaja así como ves en la figura. O sea, está yendo de dónde a dónde, está yendo del polo negativo al polo positivo, está empezando en el menos y está terminando en el más. Si es que va de menos a más, jovencitos, al voltaje de menos a más, tú has ido en tu estudio de menos a más, has ganado. El voltaje se considera positivo, siempre. Cada vez que tú veas que la intensidad sale del polo negativo y salta al polo positivo de frente, sale del menos y llega al más de frente, el voltaje es positivo, siempre. En cambio, al revés, mira qué es lo que sucede acá con la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, ¿dónde empieza? Empieza en el positivo, ¿cierto? Empieza en el positivo y ¿dónde termina? Termina en el negativo. En ese caso, cuando eso sucede, de más a menos. Si un estudiante va de más a menos en sus estudios, es porque es negativo. Voltaje negativo. No te olvides, por favor, esa ley de signos, ¿ya? Hasta ahí, ¿se entiende, jóvenes? Esto es tedioso, esto es complicadito, muchachos. Se empieza así, pero vas a ver luego, te va a causar un dolor de cabeza, pero increíble. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí. Ya, Dios quiere. Ahora bien, observa lo siguiente. 2, no estamos viendo específicamente la ley de las mallas, todavía no. Estamos viendo esa ley de signos para poder ver la ley de las mallas, si no estamos perdidos. Caso 2. ¿Cómo se llama este aparatito que viene acá? ¿Ve? ¿Cómo se le llama eso semana pasada? ¿Qué representa eso que ves ahí? La resistencia. La resistencia eléctrica. Muy bien. ¿Y qué dijimos de manera así común? Una resistencia eléctrica, ¿qué me representa? Ejemplo de resistencia eléctrica. ¿Qué dijimos cuando hablamos de resistencia eléctrica? ¿A qué se refiere? Artefacto. O sea, dijimos que era un artefacto, un foco, ya, incluyendo al foco como si fuera un artefacto. Así es, muchachos, así es, un artefacto. Muy bien, entonces, en un artefacto eléctrico, muchachos, en un foco, esto es un foco, un fluorescente, si la intensidad de corriente eléctrica, por ejemplo, en este caso, va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda o va de derecha a izquierda, igualito es. Si va de derecha a izquierda o va de izquierda a derecha, cuando te digo igualito me refiero a qué? Al foco le da igual. Al foco le da igual que la intensidad de corriente eléctrica vaya en un sentido o vaya en sentido contrario. ¿Por qué? Porque al final un foco, ¿qué sucede con el foco, muchachos? Con los artefactos, ¿me consumen o me ahorran energía? Y de Grandina llega a tu casa a pagar tu recibo, ¿no? Y encima te deja propina, ¿o no? No. No creo, ¿verdad? Entonces no interesa cómo va la intensidad de corriente eléctrica en una resistencia. En una resistencia siempre
Atento, siempre el voltaje es de signo negativo. Siempre hay pérdida, siempre. Por favor, atento, jóvenes. Por favor, atentos. Bien claro, ¿ah? Bien claro. Empecemos bien la tarde, porque esto es complicado, te lo juro. Muy bien, voy a tratar de no hacerlo complicado. Lamentablemente así es. ¿Qué vamos a hacer? El problema es cuando tengamos este toma corriente. ¿Ve? El problema es en el toma corriente. El problema es la batería. El problema es la batería. En la batería hay dos casos. Repito, cuando la intensidad va de menos a más, voltaje positivo. Cuando la intensidad va de más a menos, tú si vas de más a menos es porque eres negativo, ¿sí? En una resistencia no tienes por qué pensar nada. En una no pienses nada. El voltaje siempre de qué signo es, vaya como vaya la intensidad. Vaya como vaya la intensidad, siempre es negativo. Vamos a aclarar acá, vamos a poner acá, espérate. ¿Qué representa ese negativo y ese positivo? Me dijeron. ¿Qué representa este aparatito que está acá? Negativo, positivo. ¿Qué Toma representa? corriente. El toma corriente. Dentro del toma corriente, ¿qué es lo que existe? Existe V. ¿Qué es V? Voltaje. Voltaje. La unidad de medida es el voltio, ¿sí? Entonces, en una batería donde hay voltaje, hay dos signos. En una resistencia, solamente hay un signo. Siempre es negativo. ¿Estamos? Siempre es negativo. Muy bien. Atento, 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 atento a esto de acá. Porque empieza el problema cuando es doble malla. Acá empieza el problema. Muy bien. Acá quiero que mires un ratito. Hacemos un paréntesis y luego te reexplico cuando hablemos de doble malla. Vamos a empezar por malla simple. ¿Qué estamos diciendo? Que el voltaje siempre es ¿qué cosa? ¿Siempre qué cosa es? Negativo, ¿cierto? Siempre es negativo. Muy bien. Ya sea que vaya, en este caso, ya sea que vaya la intensidad de izquierda a derecha o de derecha a o de derecha a izquierda. Siempre es negativo. ¿Está claro hasta ahí? Siempre es negativo. Jóvenes virtuales, ¿me entendieron ahí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pero atento a esto, ve. Atento a lo que estoy colocando acá. Pero, ¿qué, profesor? ¿Pero qué? Puntos suspensivos. Acuérdate de lo que te digo acá. Acuérdate de lo que te digo acá. Nuevamente, te voy a dejar en duda. La resistencia, en una resistencia, perdón, el voltaje es negativo o positivo. Negativo, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Puntos suspensivos viene más tarde. Queden incógnita. ¿Qué quiere decir el profesor con ese pero? Ya, listo. Muy bien, ¿te acuerdas, ah? ¿Te acuerdas? Porque esto es complicadito. Esto de acá no es distancia es igual a velocidad por tiempo. No, no es así. Muy bien. Veamos, jovencitos, veamos. Creo que ahí mismo, para aprovechar esos signos, sí. Y de frente con un ejemplo para avanzar. Yo creo que sí. De frente con un ejemplo. Sí, creo que sí. Vamos, arriesguémonos con un ejemplo. No te voy a dar la teoría, te voy a dar la teoría con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Cómo es la ley de las mallas? Por favor, atento. Primero, ¿qué cosa es una malla? ¿Qué cosa es una malla? Una malla es un circuito eléctrico, mira, te lo voy a dibujar acá, por ejemplo, así. Ahí tengo una resistencia, acá tengo una batería, acá tengo, no sé, de repente otra batería más, por acá tengo quizás una resistencia, por acá tengo una batería, y así, etcétera. Por acá tengo otra resistencia, ahí está. Bueno, casualidad, tengo 3 resistencias y 3 baterías, ¿cierto? 3 resistencias y 3 baterías. Muy bien. Pueden ser mínimo una resistencia, una batería. 2 resistencias, una batería. 3 resistencias, una batería. 5 baterías, 2 resistencias o una, no sé. Muy bien. Ahí casualidad, una. Muy bien. Entonces, eso es una malla. Una malla es la asociación. Una malla es la asociación de algunas resistencias con algunas baterías. Muy bien, correcto. Dentro de las resistencias, en las resistencias existe el ohmiaje. ¿Qué cosa era ohmiaje? ¿Te acuerdas del ohmio? Por ejemplo, acá ve. 2 ohmios. ¿Te acuerdas de ese símbolo, verdad? Es la unidad de medida de la resistencia, ¿se acuerdan? El ohmio, ya lo hemos hecho, ¿ah? El ohmio, jóvenes virtuales, ¿se acuerdan o no? Sí, el Sí, omega. ohmio, ya listo. 4 acá. Vamos a colocar acá y acá le ponemos un ohmio. En las resistencias hay ohmios. Ya está. Ahora vienen las baterías, muchachos. Vienen las baterías. Por ejemplo, no sé, en las baterías, ¿qué cosa hay? Hay voltaje.
hay voltaje. Por ejemplo, acá, no sé, 3 voltios, 3 voltios, acá le ponemos 4 voltios, 4 voltios, por acá le ponemos casualidad, 21 voltios, a propósito le pongo eso de ahí. Listo, ya está. Ahí está. Muy bien. Excelente. Veamos, muchachos. Veamos lo siguiente. Atentos, por favor. Atentos, por favor. Atentos, atentos, atentos. ¿Entiendes malla simple? ¿Entiendes malla simple? Malla doble. Es mucho más fácil, pero tomando en cuenta el pero que te dije hace rato. ¿Muy bien? Ya está. Empecemos con malla simple. Empecemos con malla simple. También han preguntado malla simple. Muy bien. ¿Qué te van a preguntar, jovencito? Dos cosas. Te van a preguntar dos cosas. Te van a preguntar calcular I. ¿Qué cosa es I? ¿Que sí? ¿Cuál es? Intensidad de corriente eléctrica. Solo un joven habla, creo, nada más, ¿no? Los demás creo que son muditos o algo, no sé. Solo un joven, no me veo que habla. Alexander Herrera, presente, diga nada más y apague su micro. Alexander Presente. Herrera. Ah, así estás. Alex, presente. Alex, presente. Mientras lo va pensando en el baño. Brian Goicochea con H en medio. Brian Goicochea, presente. Presente. Muy bien. ¿Qué es Cielo Díaz, presente. Cielo Díaz, Firmamento Díaz. Nada. Sigue en el baño, Dios mío. Daihana Moreno, presente. Ay, hay tantos están en el baño. Presente. Ah, no, ya salió el baño. Daniela Cruzado. Presente. Sí está, ya no está en el baño. Daniela. Dana Delgado. Presente. Muy bien, listo. Más tarde tomamos lista los demás. Alex. Está estreñido. Ya, no importa. Listo. Ya. Veamos, muchachos. Seguimos. Dios nos bendiga. Calcular la intensidad. Calcular la intensidad. ¿Y sabes qué más te preguntan? Calcular el sentido de esa intensidad. Calcular la intensidad y calcular el sentido de esa intensidad. Cuando hablamos de sentido, se refiere a que si la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, gira en sentido horario o en sentido anti-horario. A eso se refiere. Listo. Y eso creo que hace 3 años, si no me equivoco, que te vino con sentido. La única creo también que te vino con sentido, te pedían el sentido. La única que recuerda en algunos años. Vamos. Empecemos. La intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se la calcula? Y se la calcula de una manera media extraña. ¿Sabes cómo calculas la intensidad de corriente eléctrica? Dando una respuesta a la champa, como dices tú. Dando una respuesta a la champa de esto de acá, ve. Así ve. Dando una respuesta a la segunda pregunta. Profesor, ¿qué? O sea, ni sé qué cosa es ley de las mallas. Yo ya le voy a dar respuesta a la segunda pregunta. Por supuesto, joven, si eres genio. Tú puedes. ¿Cómo que no? Pero a la champa, insisto, a la champa. No sabemos si realmente será eso. Entonces creo que le ponemos acá. Tú asumes ¿qué cosa? Tú asumes dos cosas. Tú dices, el sentido de I es lo que me están preguntando. Correcto, el sentido de I. Entonces repito, mejor acá lo hacemos. Entonces repito, tú le vas a dar una respuesta arbitraria a eso. Hemos dicho que cuando es sentido, las respuestas son dos. U horario o antihorario. Mariela, ¿qué sentido le gustaría a usted que sea la respuesta? La champa, no sabemos si es verdad. Horario. Por favor, jóvenes, acá la señorita escogió horario a la champa. Pregunta, ¿será esa la respuesta? ¿Estaré seguro si esa es la respuesta? Contesten virtuales. ¿Será la respuesta esa? Bueno, no. No estamos seguros, ¿verdad? Puede ser que sí. De repente está con buena suerte y la respuesta es horario. Pero de repente es antihorario. Por favor, entiendan, ¿ah? La señorita, tú le vas a dar en el examen de admisión, un sentido a tu libre albedrío. Le vas a dar horario. Pero si quieres, dale antihorario. Muy bien. No sé, como dice Germán,
No sé si realmente será la respuesta o no. Muy bien. ¿Cómo lo sé? Eso lo voy a saber al final todavía. Muy bien. Listo. Siguiente paso. A la ley de las mallas, muchachos, también le llaman la ley de los voltajes. Le llaman ley de las mallas o ley de los voltajes. ¿Por qué le llaman ley de los voltajes? Porque esta ley trabaja con voltajes. Lógico. Ahora te explico por qué. A la ley de los nudos, por si acaso, también le llaman ley de las intensidades. Ley, no me alcanza, ley de las intensidades. ¿Por qué le llaman ley de las intensidades? Porque esta ley obviamente va a trabajar con intensidades. Porque esta ley va a trabajar con intensidad. Ya lo hemos visto, mira, la intensidad que entra es igual a la intensidad que sale, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Muy bien. Esta segunda ley en la cual estamos se le llama ley de las mallas o ley de los voltajes porque trabaja con voltajes. Pregunta, jovencito. Pregunta, jovencito. Primero, dije que la señorita acá le ha dado ¿qué sentido? Le ha dado sentido horario. Muy bien. Y sentido horario, a ver, díganme, ¿sería así o no? ¿Qué opinan? ¿O no? Habla virtual. ¿Es sentido horario ese o no? No, No, ¿qué sentido está ahí? Ah, no, anterario. no. La señorita me ordenó que le dé sentido horario. Si ella me ordena que le dé sentido horario, debería ser así. ¿Estamos de acuerdo o no? Así va la intensidad. Entonces, esa intensidad va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por toda la malla, va a pasar por todo el circuito. Por ahí va a pasar por todo el circuito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pregunta, lo que te voy a encerrar acá, ¿qué cosa es? Esto que te voy a encerrar acá, este y este de acá. ¿Qué cosas son esos de ahí? ¿Voltajes, intensidades o resistencias virtuales? ¿Qué son? Virtuales, ¿qué Voltajes. son? Con Voltajes. voltaje, ¿qué? 21 voltios, no seas malo, esa pregunta, son voltajes. Si son voltajes, cumple con la ley, porque se llama ley de los voltajes, estamos bien. A esos voltajes ni los toques. Esos voltajes ni los toques. Esos voltajes son correctos, ni los toques. Cuando te digo no los toques, me refiero a que no lo vas a multiplicar por nada. ¿Cómo así? Observa, pregunta, lo que voy a encerrar ahorita, este señor y ese señor de acá, ¿son voltajes? No, No, ¿qué son? Ya, son ohmios, pero el ohmio es unidad de medida ¿de quién? la resistencia. De las resistencias, esas de ahí son resistencias. Pero recuerden la semana pasada, perdón, te hablé de la ley de Ohm, y te di una formulita, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas de esta fórmula? No. VIR, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Les di esa fórmula, voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Se acuerdan, jóvenes? No. O regresamos virtuales, ¿se acuerdan? Sí, ¿Sí? Él no mata en clase, ¿quién es el que habla? Los demás no tienen boca. Sí, ¿Alguna señorita? profe. Sí, Sí, otro. Muy profesor. bien. Ya, por fin una mujer ya. Aunque no entiendas, ya muy bien, sí. Ya está. Esa formulita te di la semana pasada. VIR. En otras palabras, mira acá. En VIR, si yo tengo una resistencia, ¿cómo la convierto esa resistencia en voltaje? Multiplicándolo por ¿quién? Por la intensidad. Si a una resistencia lo multiplicas por la intensidad, ese producto se convierte en ese producto se convierte en voltaje. Si a la resistencia la multiplicas por la intensidad, ese producto se convierte en voltaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, muchacho. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Esta resistencia, 2 ohmios, lo voy a multiplicar por la intensidad. Esta resistencia, 1 ohmio, lo voy a multiplicar por intensidad. Y esta resistencia de 4 ohmios lo multiplico por intensidad. Repito, a la resistencia lo estoy multiplicando ¿por quién? ¿Por quién? Por la intensidad. ¿Para obtener qué cosa? Voltaje. Ahora sí todos son voltajes, mira, ¿no? Estos que ahorita he multiplicado ya son voltajes, los de hace rato siempre han sido voltajes, ¿no es cierto? A los voltajes no tienes por qué multiplicarlo por la intensidad, porque ya son voltajes. Ahora sí, todos están convertidos en voltajes, ya todos son voltajes, Y empezó la jarana. ¿Qué es lo que vas a aplicar a partir de este momento? Tu ley de signos. A partir de este momento, tu ley de signos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Observa. ¿Cómo así? Observa. Vas a empezar
por donde tú quieras, disculpando la palabra, por donde te dé tu gana. Por cualquiera. Empieza por acá, 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 o empieza por acá. Por donde tú quieras vas a empezar. Pero en sentido, ¿qué? Lo que dijo la señorita, en sentido horario. En sentido horario. Muy bien. Veamos. ¿Por dónde quieres empezar, niñita? Vamos a preguntarle acá a la señorita. ¿Por cuál de ellas? ¿Por cualquiera? Dame el valor para saber cuál quieres empezar. Cualquiera. El número, dame el número. Por una batería, si quieres, o por una resistencia. La de uno, ¿cuál? De la izquierda, ¿no? Ella quiere empezar por acá. Perfecto. Pero debemos irnos en sentido horario. O sea, debo subir así, luego así, ¿o no? ¿Sí? Porque es horario, ¿cierto? Porque es horario, ya está. Ahora sí, vamos a aplicar la ley de signos, muchachos. Vamos a aplicar la ley de signos. Si la intensidad está yendo así, lo pongo mejor, ¿ya? Lo pongo así. Y luego lo voy a borrar para que no te confundas. Lo pongo la flecha. Eso está indicando que la intensidad va en ese sentido, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, empecemos. Mira, quiero que mires esta intensidad que está acá. Esta intensidad. ¿Está pasando por una resistencia o no? ¿Qué hemos dicho? Que cuando pasa por una resistencia, ¿qué sucede con el voltaje? ¿Negativo o no? Vaya como vaya, ¿sí o no? Vaya como vaya. En el de arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En este caso, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Igualito es. Negativo. Entonces, menos I por 1. Negativo dijiste, ¿ya? Menos I por 1. Ahí está. Menos I por 1. Ya está. Negativo. Seguimos. Este de acá ya está. Vamos a la derecha. Trabajemos con la de 2 ohmios. Otra vez. ¿Es resistencia o no? Si es resistencia, ¿siempre es negativo o no? Siempre es negativo. Menos I por 2. El ohmio ya no le coloques ya. El ohmio ya no le coloques. Se supone que es ohmio, ¿sí? Pues mira, ya hice esta. Ya hice la de 1 ohmio. Ya hice la otra. Ya borramos acá para no confundirlo. Listo. Vamos a la batería de 3 en orden. Vamos a la batería de 3. Ojo, mira qué pasa con esta intensidad que está acá. Con esta intensidad. Está yendo el más chiquito siempre es el negativo y el más grande es el positivo. Está yendo de menos a más. Está yendo de menos a más. Habla. ¿Qué sucede cuando un alumno va de menos a más en una batería? ¿Positivo o negativo? Es positivo. Positivo, correcto. Les digo, más lo que ves ahí, más 3. El voltio no lo coloques ya. Más 3. Seguimos por acá, ve. Ya terminamos acá arriba. Vamos a la de acá. Otra vez, la intensidad va así. De más a menos. De más a menos, ¿qué se hace? Aquí Negativo. estamos. De más a menos, estamos acá. Muy bien, Brian, creo. De más a menos, negativo. Menos 21. Correcto, menos 21. Muy bien. Chao, esta de acá. Vamos a la de abajo, la de 4I o I4, que es lo mismo. Pero eso es una resistencia o no. En una resistencia no pienses. En una resistencia es fácil, habla. Es fácil, siempre es negativo. Siempre es negativo. Menos I4 o menos 4I. Menos I4 le pongo. Ya está. Seguimos. Y terminamos finalmente con la de 4. Con la de 4. A ver, ¿qué coloco en ese de 4? Habla mientras voy borrando. ¿Positivo o negativo? Hablen, muchachos. Hablen. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque va de menos a más. Porque va de menos a más. Tu caso, ¿sí o no? Tu caso, en tu estudio, ha sido de menos en el colegio, porque nada, éramos ahí, nos acabaron de engañar. Muy bien, ahora sí ya te estás civilizando. De menos a más, correcto, mira, está yendo así, ¿ves? De menos a, más chiquito es el menos, más grande es el más. De menos a más, entonces, ¿qué cosa? No alcanza, no importa. De menos a más, positivo, más 4. ¿Estamos? Más 4. Y al final, ¿qué haces? Lo igualas, porque ya terminaste. ¿Te acuerdas que la niña empezó acá? Ella quiso empezar acá, entonces estoy terminando acá, ¿no? Listo. Y al final eso lo vas a igualar siempre a cuánto. Habla. ¿A cuánto virtual? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Siempre, ¿a cuánto? A 0. Siempre lo vas a igualar a 0. Siempre lo vas a igualar a 0. ¿Por qué? Porque al final las baterías van a tener que consumirse porque las resistencias, el foco, la plancha, el televisor, van a consumir esas baterías. Y otra vez hay que recargar las baterías. Muy bien, y eso vale 0. Ya está, jovencito, es una ecuación de primer grado, por favor. ¿Ya? Pero vamos a desarrollarlo juntos, no hay problema. Empecemos. Menos 1i, menos 2i, menos 4i. ¿Cuánto es eso? Ya pues. Vamos, virtuales, ¿cuánto? Menos 7i. Claro, menos 1, menos 2, menos 4, menos 7. Signos iguales se suman, como si sumaran, y el mismo signo, menos 7. Muy bien. A ver, la mercancía. Vamos, menos 7i. Ahora los numeritos. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. 7 menos 21, menos 14, ¿verdad? Perdón, sí, menos 14. Menos 14. Menos 14. ¿Y eso cuánto vale? 0.
Ya está. Voy a calcular el valor de I. Digo, menos 7i es igual al menos 14, pasa al otro miembro con 14 positivo, ¿verdad? Con 14 positivo, ya está. ¿Cuánto valdrá el valor de i? Habla. Menos El 2. valor de i, negativo, se lo pongo grandazo, por algo lo pongo grandazo. Menos 2, ¿sí o no? Menos 2. ¿La intensidad en qué se mide? ¿La intensidad en qué se mide? Unidad de medida de la intensidad. ¿Qué dicen virtuales? Unidad de medida de la intensidad. Amperios. En amperio, Amperio, profe. no se olviden, amperio, el voltaje en voltio, la resistencia en ohmios, resistencia en ohmios, resistencia en ohmios, y la intensidad en amperio. Ya, listo, menos 2 amperios, ya, pongámosle menos 2 amperios, ahí. Listo, ya tengo la intensidad. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Se acuerdan o no? La primera pregunta era la intensidad, pero a mí me sale, profesor, menos 2, no puede salir menos 2, es imposible. Es como decirte en cinemática, que el tiempo que demora un cuerpo en llegar a la academia es menos 3 horas. ¿Cómo va a ser menos 3 horas? El tiempo no puede ser negativo. La intensidad tampoco puede ser negativa. Entonces lo único que haces es esto, mira. Le pones así, pues se acabó. Ya está. El palito. ¿Qué te cuesta el palito? Nada más. Sería 2 positivo. 2 amperios. O si quieres de otra manera, el valor absoluto de menos 2. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 2? 2. De menos 2, 2. De menos 2, 2. Se acabó. Listo. Ya está. Muy bien. Acá la señorita Lucía me está preguntando, profesor, muy buena pregunta. Mira, no me había dado cuenta. ¿Y qué hubiera pasado si yo no le daba horario? Si mi compañera no le daba horario. Si ella hubiera dicho antihorario. No te preocupes. También le hubiera salido 2. Pero a ella sí le hubiera salido ¿qué cosa? Signo positivo, nada más. Se acabó. Les hubiera salido signo positivo, igualito. O sea, si una le da un sentido, le sale más algo. Si la otra le da otro sentido, le sale menos algo. Pero al final el valor absoluto es el mismo. ¿Me entendieron o no? Virtuales, ¿están entendiendo, por favor? No Sí. entiendes malla simple, joven virtual, por Dios, te vas a perder en doble malla. Tienes que entenderlo. Pregunten. Pregunten. ¿Nada? ¿Nada? ¿Virtuales? ¿Nada? ¿Presenciales? ¿Nada? ¿Virtuales? ¿Nada? ¿Todavía falta? No tome foto, no tome foto. Todavía falta. Viene lo principal. Viene donde te vas a equivocar en el examen de admisión si no estás atento, si estás tomando la foto. Nada, virtuales. Yo no sé, te vas a dormir ahí en tu camita virtual. Ya, listo. Viene la parte más difícil. No sé por qué el alumno es terco acá. Por mi madre es terco. Pregunta, a ver, vamos a ver. Pregunta. En trigonometría, cuando el ángulo va en sentido horario, ¿qué signo le colocas? Negativo. Negativo, ¿verdad? Y cuando va en sentido antihorario, Positivo. ¿estamos bien o no? Ya, un favor. Eso es en trigonometría, ¿verdad? Eso es en trigonometría. Un favor. Esta idea que está acá está muy bien. Estás tirando que da miedo, joven. Un favorcito. Esta idea que es correcta, no es no. ¿Sí? Porque le dicen no y el otro dice sí. Parecen mujeres, tercos son. No lo apliques a este caso. No digo que sea incorrecto. No quiero que esa idea la traslades, la extrapoles a lo que te voy a hablar a continuación. No. Porque al toque el alumno ve esta palabrita que dijo la señorita Juliana, ella dijo horario, al toque su cerebro piensa en trigonometría. Al toque. Por favor. No. ¿Me entiende? Dios quiera. Profesor, ¿y por qué me dice? Mejor no me hubiera hecho nada. Te lo digo para que no lo hagas. Porque como él en el examen, le ponen horario en las alternativas, ya, para él horario es positivo o negativo. Y se acuerda de su lindo profesor hermoso de trigonometría, es hermoso. Está bien lo que te he dicho, pero eso no lo traigas a esta parte de acá. ¿Cómo así? Segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es, jóvenes? La segunda pregunta es el sentido, ¿sí o no? El sentido, repito, aquí el sentido, la respuesta va a ser o bien horario o bien antihorario. Al comienzo la señorita, ¿qué le dio? Le dio horario, pero ¿será cierto? No sabemos.
porque ella lo hizo a la champa, ella lo hizo, lo dijo por decirlo nada más, para poder desarrollar el problema. Muy bien, listo. ¿Sabes cómo se determina el signo? Así. Perdón, el sentido, disculpa, el sentido con la respuesta final. Pregunta, ¿qué signo me salió acá? ¿Qué signo me salió acá? Negativo. ¿Estamos? Negativo. Muy bien. Jóvenes virtuales. Jóvenes virtuales. ¿Qué indica el negativo, jóvenes virtuales? ¿Horario o antihorario? ¿Qué dicen virtuales? ¿Qué dicen virtuales? ¿Qué significa negativo? ¿Horario o antihorario? Virtuales. Horario. Ay, ay, ay. ¿No te acuerdas de lo que hace rato dije no? Yo te dije bien claro, no. No es no. Muy bien. Como digo, ay, ay, ay. Ahora sí viene, ahora sí viene. Joven, ¿sabes qué significa el negativo? Cuando te salga negativo, no significa si es horario o antihorario, no significa eso. Si me saliera positivo, tampoco indica, y abro mis ojazos, que es positivo o negativo, no es horario ni antihorario. ¿Sabes qué significa el negativo? Disculpen, siempre les explico así para que me entiendan. La señorita al comienzo, ¿qué pensó? ¿Pensó horario, sí o no? ¿Sí? Pero ese negativo que me salió significa que su cerebro es negativo, que su cerebro está mal, que lo que pensó su cerebro al inicio fue incorrecto, no fue lo correcto lo que ella pensó. Eso significa el negativo. El negativo significa esto. Lo que pensó está mal, es incorrecto. Eso significa lo que pensó tiempo pasado. ¿Y qué pensó al inicio, muchachos virtuales? ¿Qué pensó al inicio la señorita? Horario. Ella pensó horario. Si te estoy diciendo que lo que pensó está mal, entonces no es horario. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta virtual? Antihorario. Acá tu respuesta va a ser así, ve, antihorario. Si esta parte me entiendes en serio, ya está, ya. En el signo se acaban de confundir en los libros. Perdón, el alumno se acaba de confundir al leerlo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta virtuales? ¿Alguna pregunta? Te dije la semana pasada, esto demora, ¿cómo lo ves? ¿Mm? ¿No? Vamos ya, 40 minutos que empezamos. Y mira, ve. Ya creo, capturen. Capturen, por favor.
Preguntas. Virtuales preguntas, por favor. Preguntas virtuales. ¿Qué dicen? Preguntas. ¿Ya tomaron captura? ¿Ya tomaron captura? ¿Sí? Sí. Listo. Como no confío en ustedes, disculpen que les diga la verdad, o bueno, en algunos que son temerosos, vamos a hacer todo lo contrario que dijo la señorita, para que veas que llegamos a la misma respuesta. Recuerda que la respuesta es 2 amperios y antihorario. La respuesta es 2 amperios y antihorario. Voy a borrar estas dos respuestas. Voy a borrar estas dos. Y vas a ver que llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Entonces, mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Vamos borrando todo. Vamos. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué significaba el negativo entonces? ¿Qué significa negativo? ¿Horario o antihorario? Que lo que pensamos al inicio estuvo mal. Muy bien. Ya ves, ya no caes, ya ves, ya no caes. ¿Qué pasaría si Margarita, ¿no es cierto? Margarita acá. Margarita dice, profesor, dele sentido, por favor, antihorario. Encantadísimo, antihorario. Quiere decir que esta flecha está mal, ¿sí o no? Esta flecha no debe ir así, debe ir de manera antihoraria. Tú quieres antihoraria, ahí está. Esto de acá es antihoraria, ¿cierto? Ya está. Seguimos. Empieza por donde tú quieras. La señorita hace rato empezó por acá. Ahora Margarita, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por el mismo lugar o no sé? Mismo lugar. Bueno, terca, pues ya. Ya, quiere empezar por ahí. No se preocupe. Empecemos. No te preocupes, que cuando pasas por una resistencia, siempre es negativo, o sea, no. Siempre negativo. Menos un i. Vamos, negro. Menos un i. Más chiquito para que alcance un renglón. Menos un i. Sigo avanzando por acá. Ay. Acá voy a saltar de dónde a dónde. De masa